revelado, el increíble beso de Cenicienta que transformó su vida al descubrir a un poderoso Taiko. Sofía estaba lista. La feria anual de su barrio llenaba la calle de aires festivos, la música sonaba con alegría en cada esquina y el aroma de los antojitos mexicanos flotaba como una promesa de felicidad. En aquel mundo de luces y colores, ella sentía que podía volar. Pero dentro de su pecho latía un corazón lleno de sueños reprimidos. Trabajar en la tiendita familiar era un honor, sí, pero la rutina a la que se había sometido desde pequeña la mantenía atrapada en un ciclo de sacrificio y esfuerzo cotidiano. Mientras atendía a clientes de toda la vida, su mente viajaba a un futuro que solo existía en su imaginación. Esa noche, en medio de risas y juegos, el destino le jugó una carta inesperada. Javier, un joven de aspecto distinguido que nunca había visto antes, apareció como de la nada en su camino. Con su porte elegante y carisma deslumbrante, capturó la atención de todos. Ni en sus sueños más locos se imaginó que un beso podría transformar su vida, y sin embargo, ese momento se volvió crucial. ¿Quieres bailar?, le preguntó él, y sus ojos se encontraron en un hechizo que parecía desafiar todas las barreras sociales. Mientras giraban en la pista, Sofía se sintió como una princesa, atrapada en el instante, lejos de la tiendita y de las expectativas que la amurallaban, pero en ese momento de pura magia, una parte de ella se preguntaba si todo esto era real. ¿Podía un beso así llevarla hacia el futuro que siempre anheló? La conversación fluyó con la misma chispa que la música, y Sofía se sintió vista de una manera en que nunca antes lo había estado. Javier era empresario, afirmaba, un soñador de las oportunidades. Sin embargo, su vida de lujos contrastaba drásticamente con la humildad de Sofía. A pesar de la conexión palpable, una sombra se cernía entre ellos, sembrando dudas que le hacían cosquillas en la mente. Ese encuentro diluyó sus miedos mientras compartían risas y suspiros, pero a medida que se alejaban de la pista de baile, una oleada de incertidumbre la envolvió. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Javier la miraba con intensidad, una mezcla de esperanza y miedo surgió en su pecho. ¿Está dispuesta a renunciar a su fe en sus raíces por esa ilusión tan efímera? En casa, su madre siempre le dijo, dignidad ante todo, Sofía, pero en privado, ella soñaba con escalar montañas, con explorar el mundo más allá de la tiendita. ¿Realmente podría elevar su mirada al cielo sin dejar atrás lo que la había formado? Justo cuando su corazón se llenaba de valentía, una revelación dolorosa interrumpió su momento. Javier tenía un secreto. Un secreto que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Ahora, debía decidir si su amor era tan fuerte como para desafiar un destino ya marcado. ¿Podría Sofía lograr un equilibrio entre sus sueños y la lealtad a su familia, o se vería atrapada en un dilema que cambiaría su vida para siempre? El eco de la música seguía resonando en la mente de Sofía, pero su corazón estaba atrapado entre dos mundos. Bajo las luces titilantes de la feria, su sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente. Mientras Javier la miraba, un aire de misterio lo rodeaba. ¿Qué tan oscuro podría ser ese secreto que tanto temía revelarle? La feria a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. Sofía se perdió en el torbellino de sus pensamientos, y todos los colores del mundo se desdibujaron. No era solo su corazón lo que estaba en juego, era su vida, su familia, sus tradiciones. Se preguntó si amaba a Javier por lo que era o por la idea de lo que podría ser. En su mente, la pregunta se repetía como un mantra: ¿realmente merecía un futuro diferente? Al final de la noche, la multitud comenzó a dispersarse. Los sonidos de risa se mezclaban con el murmullo del viento nocturno. La noche mágica que había iluminado su corazón se tornaba en una sombra cargada de dudas. Javier la tomó de la mano y la llevó a un rincón más tranquilo de la feria, donde luces parpadeantes se reflejaban en sus ojos. Sofía,
Necesito que me escuches, comenzó él, su voz profunda y seria. La vida no siempre es lo que parece. Hay cosas que no he contado y que pueden complicar todo. Sofía sintió que el peso de sus palabras caía sobre su pecho como una piedra. ¿Qué es lo que no me has dicho?, preguntó, el eco de su propia incertidumbre resonando en sus palabras. Javier respiró hondo, cerrando los ojos un momento, como si se preparara para el golpe de la verdad. Vengo de una familia muy adinerada, pero eso no es todo, mi padre está involucrado en negocios que no son del todo legales. Hay algo más grande en juego aquí, algo que podría cambiarlo todo para nosotros. La revelación inundó la mente de Sofía como un chaparrón inesperado. ¿Podía realmente compaginar su vida con la de alguien tan complicado? Un torbellino de emociones la embargó. El amor que había empezado a florecer también significaba aceptar el caos y el peligro que lo acompañaba. ¿Era suficientemente fuerte para enfrentar esa tormenta? ¿Tú estás dispuesto a vivir con eso?, le dijo, su voz apenas un susurro. ¿Lo harías por mí? Javier la miró fijamente, sus ojos reflejando tanto miedo como determinación. Haría lo que fuera necesario para protegerte, pero tú necesitas saber en lo que te estás metiendo. Las luces de la feria parpadeaban a su alrededor. En ese momento, observando la incertidumbre en la cara de Javier, Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. No sé si puedo hacerlo. Con un gesto, Javier levantó su mano para acariciar su mejilla. Te prometo que si decides acompañarme, siempre habrá una forma de salir. Pero no puedo darte la garantía de que será sencillo. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra. Sofía sabía que esa decisión definiría su futuro. ¿Podría dejar atrás la seguridad de su vida en la tiendita y aventurarse en lo desconocido? Hoy es solo el principio, Sofía, dijo Javier, susurrando con una mezcla de esperanza y temor. Y no hay marcha atrás. Con una mezcla de miedo y entusiasmo en su corazón, Sofía se sintió al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Pero el eco de su madre resonaba en su mente: las raíces son importantes, niña, no las olvides. Tomaría el riesgo de transformarse o se aferraría a lo conocido. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un estruendo interrumpió su turbulencia interna. Un grupo de jóvenes corrió despavorido, con rostros de pánico. Sofía se dio la vuelta, su corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío la recorrió. ¿Qué estaba sucediendo? Justo cuando todo le parecía fuera de control, Sofía sintió que la respuesta que tanto buscaba estaba más cerca de lo que pensaba. Porque a veces, los mejores caminos surgen en el momento más caótico de nuestras vidas. Sofía se giró rápidamente hacia el bullicio. La risa y los murmullos que antes llenaban la feria se convirtieron en gritos de terror. Una oleada de jóvenes apareció frente a ella, algunos llorando, otros con el rostro pálido, como si hubieran visto un fantasma. En una fracción de segundo, el aire se volvió pesado y el mundo a su alrededor se congeló. ¿Qué está pasando?, exclamó, buscando los ojos de Javier en medio de la confusión. Él estaba a su lado, su rostro surcado por la preocupación. Su expresión serena se había desvanecido, y la inevitable sombra de la revelación se alzaba nuevamente entre ellos. Quiero que te alejes de aquí, añadió Javier sin soltar su mirada. No podemos quedarnos, Sofía. ¿Qué está sucediendo? Sofía insistió, un cosquilleo de ansiedad empezando a asentarse en su pecho. Sentía que el caos se desbordaba en cada rincón de la feria. Javier se inclinó hacia ella, su voz casi un susurro: es sobre mi familia. Hay problemas, no puedo explicarlo ahora, pero tienes que confiar en mí. Un destello brillante cruzó el cielo, seguido de un sonido ensordecedor. Sofía se abrazó a la mano de Javier, sintiendo que la adrenalina comenzaba a inundar su sistema. Podía ver cómo la multitud se dispersaba rápidamente. Algunos corrían hacia las salidas, otros se encaramaban en las estructuras de la feria, tratando de escapar del miedo que había caído sobre ellos. La gente gritaba por su seguridad, pero el verdadero terror estaba en las miradas de aquellos que sabían lo que realmente estaba pasando. Sofía se dio cuenta de que este no era un simple desorden. Había algo mucho más peligroso, algo que amenazaba no solo su noche, sino su futuro, su vida. Javier la llevó de la mano, pero en medio de la confusión, Sofía se detuvo.
No puedo irme. Necesito saber la verdad, Javier. Su determinación sorprendió a Javier. Sus ojos paralelamente reflejaban la renuencia y la admiración. Sofía, esto no es un juego. No podemos quedarnos aquí. Es peligroso, no puedo vivir con secretos, interpuso ella, el fuego de la verdad ardiendo en su interior. Si esto es parte de quién eres, entonces tengo que saberlo. Tienes que decirme de una vez por todas. Una sacudida recorrió a Javier. La intensidad de su mirada se desvirtuó, revelando un nuevo nivel de desesperación. Voy a explicarlo, pero no aquí. Hay demasiada gente. Demasiados ojos. Sofía sintió como si un torrente de emociones la abrumara. Sabía que había tomado una decisión, ya no podía dar marcha atrás. La vida que había llevado era cómoda, pero vacía en comparación con lo que sentía por Javier. Hablar de amor y confianza era sencillo, pero la realidad de lo que podían enfrentar juntos era abrumadora. Mientras se adentraban en la marea de personas aterrorizadas, Sofía resolvió que se enfrentaría a su verdad, sea cual fuera su forma. Era su vida, su futuro. Pero cuando una figura oscura emergió del tumulto, ella comprendió que el precio por conocerlo quizás superara sus expectativas. Javier. Gritó, señalando a aquel hombre que se acercaba rápidamente, con una mirada de determinación fría que helaba la sangre. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona y por qué su presencia evidenciaba un peligro inminente? Todo podría estrellarse en ese instante, y con ello, la promesa de un nuevo comienzo. El silencio que siguió a su grito se volvió palpable. La leve luz de la feria iluminó la escena, y entre la multitud, Sofía se dio cuenta de que el verdadero caos estaba a punto de comenzar. El hombre se acercó con pasos seguros, su mirada fija en Javier, ignorando a Sofía como si ella no existiera. La tensión en el aire era densa, como una tormenta esperando desatar su furia. Cada latido del corazón de Sofía resonaba en su pecho, y su mano aún aferrada a la de Javier temblaba. ¿Quién es?, preguntó ella, buscando respuestas en el rostro de Javier, que ahora parecía más un desconocido que el chico del que se había enamorado. Es alguien de mi pasado, respondió Javier con voz baja, casi inaudible entre el clamor de la multitud. Sus ojos se oscurecieron, y Sofía sintió que una sombra cubría el brillo que siempre había visto en ellos. La figura oscura sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. Pensé que te había dejado atrás, Javier. Parece que sigues encontrando formas de meterte en problemas. Su voz era suave, pero en sus palabras había una amenaza peligrosa. Déjame en paz, Marcos, replicó Javier, tensando la mandíbula. Una chispa voló entre ellos, una historia de rivalidad y secretos que Sofía no podía entender. La frustración subió en ella. Quería interponerse, cuestionar aquel enfrentamiento, pero lo comprendía, había algo que iba más allá de su conexión, algo que amenazaba su propio mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, insistió Sofía, mirando a ambos hombres, buscando respuestas. Pero la mirada de Javier se desviaba, como si tuviera miedo de revelarle más. Marcos rió, una risa fría y llena de burla. Esa chica no sabe nada, ¿verdad? Ah, Javier, una vez más, eres demasiado ingenuo. Creí que habías aprendido la lección. Sofía, por favor, Javier comenzó, pero las palabras se le enredaban. Aquella conversación se estaba convirtiendo en un campo minado emocional, donde cada paso podría detonar algo devastador. La multitud continuaba su huida, dejando a los tres en una burbuja de tensión. Sofía sintió que su corazón palpitaba cada vez más rápido. Dímelo, Javier. Ya no puedo seguir así. Si hay algo que me está poniendo en peligro, lo quiero saber. Marcos dio un paso más cerca, desafiando a Javier. ¿Vas a protegerla? ¿Aún sabiendo lo que tu familia ha hecho? Hay cosas difíciles que no puedes ocultar, y parte de tu vida está a punto de reventar. Javier, atrapado en la ruleta de secretos y lealtades, miró a Sofía con el dolor reflejado en su mirada. No quiero que sufras por mis decisiones. Pero estoy sufriendo de todos modos, gritó Sofía, sintiendo el desgarro en su pecho. No quiero que me escondas nada. Te lo mereces, te lo debo. Te quiero,
pero también necesito saber qué significa eso en este mundo que me está sobrepasando. De repente, el rostro de Marcos se tornó peligroso, y la tensión llegó a su clímax. Tienes que elegir, Javier. O ella o tu familia. No puedes tener ambas cosas. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa declaración resonó como un tambor en su mente. En el fondo, sabía que ese momento iba a definir su futuro, un futuro que se desvanecía ante la elección que Javier debía hacer. Javier respiró profundamente, su mirada oscilando entre ella y su adversario. Sofía, no terminó la frase. La angustia que llenó sus ojos le decía a Sofía que pronto, lo que había entre ellos sería irrevocablemente cambiado. Mientras la multitud seguía dispersándose, atrapada en el caos de la feria, Sofía solo podía esperar que la verdad no la desgarrara. Pero cuando entendió que toda la vida de Javier estaba en juego, sintió el peso de una decisión aterrada. ¿Elegirás protegerme o dejarás que esta tormenta arrase todo?, preguntó ella, su voz temblando de angustia. La respuesta que se avecinaba podría ser devastadora, y el destino de ambas vidas pendía de un hilo. El silencio se instaló frente a la reprimenda lanzada por Marcos, flotando en el aire como un eco profundo. Sofía, sintiendo el peso de cada palabra, miró a Javier con el corazón en un puño. Los ojos de él, normalmente llenos de luz, ahora tenían un brillo sombrío que la angustió. En ese momento, su conexión iba más allá de las palabras. Era como si sus almas gritaran en un idioma que solo ellos entendían. Javier, ¿qué significa eso?, preguntó Sofía, la voz quebrándose mientras el miedo se aferraba a su pecho. Quería comprender, pero la inminente verdad la aterrorizaba. El rostro de Javier se contrajo en una mezcla de resignación y dolor. Lo que te he ocultado, es parte de mi vida. De mi familia, dijo finalmente, cada sílaba parecía un peso adicional en sus hombros. No puedo seguir con esta farsa. El mundo en el que vivo no es lo que parece. Hay cosas que no te puedo contar sin ponerte en peligro. Marco sonrió maliciosamente, alimentando la tragedia que se estaba desarrollando. ¿Ves, Sofía? Él es parte de un juego más grande. Usted es solo un peón. Javier, ¿realmente la pondrías en riesgo? Elige, o enfrentarás consecuencias que no puedes imaginar. Sofía sintió el calor de las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Te importa más tu familia que yo? La pregunta, herida y sencilla, cortó a través de la tensa atmósfera. No se trata de eso, exclamó Javier, desesperado. Es complicado. Mi familia está involucrada en cosas que no comprendes. Ellos son el camino de la oscuridad, y yo solo quiero protegerte de eso. Un murmullo se elevó entre la multitud, la gente se movía, pero el tiempo parecía detenerse para ellos. Marcos tomó una postura desafiante, su mirada burlona no dejaba de ser inquietante. La vida de tu familia está manchada, Javier. Puedes intentar alejarte, pero siempre serás parte de ella. Y si continúas aquí, ella también lo será. La fuerte declaración de Marcos golpeó a Sofía en el pecho como un puñetazo. ¿Es verdad? ¿No hay manera de que estemos juntos sin ese pasado acechándonos? Siempre habrá un precio, murmuró Javier, su voz apenas un susurro. Pero haré lo que sea para mantenerte a salvo. Puede que tenga que apartarte de mí. Un vacío se instaló en el pecho de Sofía. Pensar en perderlo, en dejar que esa tormenta se lo llevara, era una angustia que no podía soportar. ¿Por qué no podemos luchar juntos contra lo que sea que se venga? No quiero que me protejas si eso significa perderte. Porque eso es lo que más me aterra, admitió Javier, su mirada profunda desgarradora. Que en esta lucha, yo no pueda salvarte. El tiempo parecía comprimirse, y el caos de la feria se volvía un murmullo distante, mientras la conexión entre ellos, cargada de amor y miedo, se tensaba aún más. La elección de Javier, su respuesta, era como un puñado de dagas en su corazón, un momento que los marcaría para siempre. Marcos miró a ambos con desdén. Así que, Javier, ¿cuál es tu elección? ¿Dejarás que la tormenta arrase con ella, o te aferrarás a la única luz en tu camino? Sofía se aferró a Javier, su mano en su pecho, sintiendo la vibración de su corazón latir desenfrenadamente.
La pregunta de Marcos se convirtió en un disparador. La vida de Javier, su familia, la suya propia, todo estaba en juego y las sombras de un pasado oscuro se acercaban peligrosamente. ¿Tendría el valor para hacer frente a lo que venía? No puedo decidir por ti, dijo Sofía, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación, pero yo estoy aquí, contigo. No tengo miedo del futuro, pero necesito que me elijas. Quiero saber que no me dejarás sola en esto. Javier tomó su mano con firmeza, y de repente, la multitud ya no importaba. Todo giraba en torno a la verdad que se avecinaba en su relación y la tormenta que amenazaba con desatarse. Sin embargo, el rostro de Marcos tomó un matiz más oscuro, como si ya esperara la respuesta de Javier. Debes actuar rápido, amigo. El tiempo se agota. No esperes a que sea demasiado tarde. Mientras sus corazones latían como un solo tambor, Sofía sintió que se acercaba un desenlace inevitable. El futuro que habían soñado juntos parecía tambalearse al borde del abismo. ¿Podrían enfrentarlo juntos? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para cruzar el tormentoso camino que tenían por delante? Javier respiró hondo, mirando a Sofía con una mezcla de determinación y miedo. En aquel instante, supo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellos para siempre. Javier inhaló profundamente, sintiendo la presión de aquel instante apremiante. Miró a Sofía, buscando las palabras que podrían definir si su futuro seguiría juntos o si se desvanecería entre las sombras del pasado que tanto temía. La multitud a su alrededor había desaparecido, el bullicio, los risas, la música festiva del carnaval, todo se había convertido en un eco distante. Te prometo que no está en mi naturaleza abandonarte, comenzó. Pero protegerte significa enfrentar cosas que quizás ni tú ni yo podamos prever. No quiero cargar con el temor de que algo malo te ocurra por mi culpa. Sofía sintió cada palabra martillar su corazón. ¿Qué tan malo es, Javier? ¿Acaso no puedo estar contigo en esto? Por favor, no me dejes fuera de tu vida. Te necesito, murmuró, su voz temblaba, resistente como el vidrio a punto de romperse. Mi familia tiene enemigos que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. No se trata solo de mí, se trata de ti, de tu seguridad. La desesperación de Javier era palpable, un grito sordo que reverberaba entre ellos. Marcos, sin perder un momento, se permitió disfrutar de la confusión que había sembrado. Eres un noble, Javier, pero tu nobleza podría costarle caro a la que llamas amada. Cada opción que tomas está sellando su destino. Si te alejas ahora, podría salvarla. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Las palabras de Marcos hacían eco, como un mantra destructivo que se repetía en su mente. ¿Acaso había algún camino que no implicara sacrificios dolorosos? Con un gesto decidido, Javier dio un paso adelante. Voy a tomar tu consejo, Marcos, pero de una manera diferente. No me alejaré de Sofía. No me alejaré sin luchar. Si hay una tormenta que se avecina, la enfrentaremos juntos. Marcos arqueó una ceja, sorprendido, como si esperara otra respuesta. ¿Y qué es lo que planeas hacer, niño tonto? La vida que llevas está más allá de tu control. Ellos no te dejarán ir tan fácilmente. Sofía sentía que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de determinación y miedo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, mirando a Javier con una chispa de esperanza. ¿Estás dispuesto a que nuestros destinos cambien? Todo lo que sé es que no pienso abandonar esta lucha, contestó Javier, su voz resonando con una nueva fuerza. Pero necesitaré tu apoyo, Sofía. No puedo hacerlo solo, y al mismo tiempo, no puedo arriesgarte. Debemos ser astutos. Marcos se cruzó de brazos, dejando escapar una risa burlona. Si piensas que esto es solo una cuestión entre ustedes dos, te equivocas. No tienes idea del nivel que esto puede alcanzar. El juego es peligroso y las consecuencias son reales. Sofía sintió que el peso de la realidad lastraba sus sueños. Sin embargo, había una llama dentro de ella que se negaba a extinguirse. Si hay alguna manera de que pueda ayudarte, lo haré. Quiero ser parte de tu vida, no solo en los buenos momentos, también en los difíciles. Un silencio profundo se apoderó del aire a su alrededor.
La batalla que estaban a punto de librar no solo sería contra los enemigos de Javier, sino también contra las dudas que acechaban a su amor. Pero ella estaba lista para dar el paso. Estoy contigo, Javier. No importa lo que tengamos que enfrentar. El rostro de Javier se iluminó con una mezcla de gratitud y admiración, como si una nueva esperanza renaciera en su pecho. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una risa fría rompió el momento. Buena suerte, entonces, dijo Marcos, desvaneciéndose entre la multitud con una seguridad que dejó un escalofrío en el aire. Solo recuerda, el tiempo se agota, y la tormenta nunca perdona. Javier y Sofía se miraron, la tensión entre ellos latía. La decisión ya estaba tomada, la tormenta había comenzado a arremolinarse. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella, sintiendo que cada palabra, cada suspiro, podían llevarlos más cerca de un final feliz o hacia su ruina. Ahora, debemos prepararnos. Debemos conocer a nuestro enemigo y anticipar sus movimientos. Y más que nada, debemos estar dispuestos a luchar, respondió Javier, aferrándose a sus manos con fuerza. Pero en sus ojos había un destello que Sofía no se esperaba, la lucha podría costarle más de lo que jamás había imaginado. Mientras el carnaval continuaba a su alrededor, los latidos de sus corazones resonaban como un único tambor que marcaba el inicio de su batalla. ¿Tendrían el valor y la fuerza para enfrentar las sombras del pasado y salir victoriosos? La incertidumbre pesaba en el aire, una pregunta que resonaba entre ellos y que llenaba el espacio con un sinfín de posibilidades. Justo cuando estaban a punto de moverse, un grito desgarrador atravesó el bullicio de la feria. La risa se desvaneció, dejando entrever un caos que se acercaba rápidamente. Sus corazones se paralizaron al darse cuenta de que, en ese instante, la verdadera lucha había comenzado. El aire se volvió denso, cargado de un terror palpable que paralizó a la multitud. Sofía y Javier intercambiaron miradas, y en ese instante, una claridad fulgurante atravesó sus mentes. No podían permitir que el caos se los tragara. El grito provenía de un rincón donde un grupo de personas había formado un círculo. Curiosos y temerosos, comenzaron a agolparse a su alrededor. Sofía sintió que el miedo le erizaba la piel. Sin pensarlo, tomó la mano de Javier y lo guió hacia la multitud en la búsqueda de respuestas. Voy a averiguar qué está sucediendo, dijo, tratando de sonar más fuerte de lo que realmente se sentía. Javier asintió, y juntos abrieron paso entre los cuerpos, esquivando caderas y miradas desconcertadas. Cuando finalmente llegaron al centro de la conmoción, lo que vieron les heló la sangre. Un hombre yacía en el suelo, rodeado de gente que miraba en silencio. Su rostro estaba pálido, con una herida clara en el costado, la ropa manchada de un rojo intenso. Sofía sintió que su estómago se revuelte, y Javier apretó su mano aún más fuerte. «Es un atracador», murmuró alguien. Intentó robarle a un hombre y la voz se quebró al recordar la violencia que acababa de presenciar. «No. Esto no puede estar sucediendo», dijo Sofía, su voz un susurro ahogado entre sus propios pensamientos. Javier miró a su alrededor, y sus ojos se detuvieron en un hombre que se alejaba rápidamente. Una sombra entre la multitud. «Sofía, quédate aquí», le advirtió, sus instintos de protección saliendo a la superficie. Pero ella ya no estaba dispuesta a permanecer al margen. «No, Javier, no puedo quedarme. Si esto es un mensaje, debemos entenderlo. Alguien está detrás de esto. Debemos encontrar a ese hombre», dijo, dándole fuerza a su decisión. Él estaba a punto de protestar, cuando el sonido de otra puñalada cortó el aire, un golpe que resonó con fuerza y llenó sus corazones de desesperación. La gente comenzó a soltar gritos, y el caos se apoderó del lugar. El miedo hizo que algunos corrieran, creando una estampida. Sofía, viendo la agitación, sintió una mezcla de adrenalina y determinación. «No podemos quedarnos aquí, hay algo más. Debemos averiguar quién está detrás de esto», Javier insistió, y con cada palabra, su voz se volvió más fuerte. «Está bien, entonces acompáñame», respondió, sin poder evitar la desesperación en su tono. «Pero debemos tener cuidado». Al salir del círculo, caminaron con prisa, las luces del carnaval parpadeando mientras la música llegaba a un susurro ominoso.
Cada paso resonaba con el eco de sus corazones, que latían al unísono. Mientras se aventuraban más allá de las risas y los disfraces, Sofía se sentía en una zona de guerra. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué lazos de su vida estarían por romperse al descubrir la verdad? Si algo le pasa a uno de nosotros, comenzó Javier. No quiero ni pensarlo, interrumpió Sofía, conectando su mirada fija con la de él. No dejaremos que eso suceda. Enfrentaremos lo que venga juntos. Y así, con su determinación fortalecida, comenzaron a seguir las pistas hacia el oscuro camino que llevaban las sombras. La advertencia de Marcos retumbaba en sus mentes como un eco: el tiempo se agota. De pronto, entre la multitud, una figura conocida apareció, la madre de Javier, con un rostro crispado por el miedo. Tras ella, otros miembros de la familia, con miradas de sorpresa y desesperación. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Javier, sintiendo que el peso de su familia lo acorralaba. El tiempo no se detendría para darles respuestas, y un nuevo sentimiento de terror nacía en su pecho. Había algo más en juego, un secreto que amenazaba con salir a la luz. ¿Qué no le habían contado? Mientras la atmósfera se volvía más tensa, Sofía sintió que el aire se entremezclaba con un presagio inquietante. Javier, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos preparados para esto? Javier miró a su madre, y algo en su mirada le hizo entender que la tormenta se acercaba más rápido de lo previsto. No era solo la lucha por su amor. Eran sus vidas las que estaban en juego, y tal vez, nunca habían estado tan cerca del abismo. Lo que hemos comenzado es solo un inicio, dijo Javier, decidido. Y no podemos retroceder ahora. La pregunta seguía acechando: ¿sería el amor suficiente para enfrentarlo todo? Mientras la multitud seguía agitada y la música se tornaba distante, la silueta del verdadero enemigo se dibujaba en el horizonte, y la batalla principal estaba a punto de comenzar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que aman? El caos continuaba alrededor de ellos, un torbellino de gritos y desesperación que formaba un colchón sonoro de angustia. Sofía se giró hacia Javier, quien miraba a su madre con ojos que reflejaban la confusión y el miedo que ambos sentían. Ella vio la preocupación en el rostro de su pareja. Era esa preocupación la que encendía un fuego en su interior. No podían dejar que el pánico los paralizara, ni a ellos ni a su familia. «Necesitamos salir de aquí», exclamó la madre de Javier, arrastrando un par de sus hermanos, quienes observaban con horror la escena. Javier asintió, pero Sofía sintió que algo debía hacerse antes de que pudieran irse. «Javier, debemos volver a la escena». «Tal vez haya pistas», sugirió Sofía, la determinación en su voz brotaba con fuerza, a pesar del miedo. «No podemos, Sofía. No es seguro. Si realmente hay alguien detrás de esto, podríamos estar cayendo en una trampa», respondió él, pero ella podía ver que su mirada no estaba completamente convencida. Antes de que pudiera argumentar más, la multitud se movió de nuevo, y el grupo se encontró empujado por la presión de la gente que intentaba huir. Sofía apretó la mano de Javier, sin querer ser arrastrada por el terror colectivo. Necesitaban pensar con claridad, y sobre todo, un plan. Un grito desgarrador resonó en la distancia, provocando que el grupo se detuviera en seco. Un impulso de curiosidad y miedo hizo que Sofía se girara en dirección al sonido. «Vamos, no deberíamos», comenzó a decir Javier, pero Sofía interrumpió con su carácter ya conocido. «Debemos saber qué más está pasando. Tal vez podamos ayudar a alguien», insistió, y, a pesar de que la lógica de Javier le decía que ella se estaba poniendo en peligro, sintió que la urgencia de su amor por ella lo empujaba a seguir. Al girar nuevamente, vieron que un hombre encapuchado se movía entre las sombras, deslizándose por un callejón oscuro tras el bullicio del carnaval. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese hombre no solo era parte del terror, parecía que era el epicentro. «Es él, el que vimos antes», murmuró Javier, su voz casi un susurro. Con el corazón latiendo violentamente, Sofía y Javier intercambiaron una mirada taciturna. Sin una palabra, se pusieron en marcha, siguiendo a la figura misteriosa. Cada paso era un riesgo, sin embargo, la promesa de descubrir la verdad les daba fuerzas. Se metieron en el callejón,
La oscuridad los envolvía mientras el ruido del carnaval se desvanecía lentamente detrás de ellos. La adrenalina corría por sus venas y, aunque temían lo que pudieran encontrar, la necesidad de entender por qué ocurría todo esto era más fuerte. ¿Qué si no es lo que pensamos?, preguntó Javier, su voz temblaba un poco. No era un temor a lo desconocido, sino un deseo desesperado de proteger a los que amaba. No lo sé, admitió Sofía, respirando profundamente mientras miraba hacia adelante. Pero tenemos que averiguarlo. A medida que se acercaban a la figura encapuchada, Sofía notó un brillo plateado en la mano del hombre. Algo que apenas tenía tiempo de identificar antes de que él girara bruscamente. Ella y Javier se ocultaron detrás de unos contenedores de basura, sus corazones latiendo a 1000 por hora. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la voz profunda del encapuchado, aguda y llena de tensión. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No hemos hecho nada, gritó Javier, temiendo que su voz lo traicionara. ¿Qué quieren?, replicó el hombre, aún sin mostrarse a plena luz. El eco de su pregunta resonó en la oscuridad, invitándolos a una revelación que podría cambiarlo todo, y en ese momento, Sofía decidió que no había vuelta atrás. «Queremos saber la verdad», exclamó, aunque sabía que esa afirmación podía llevar a la desesperación. Las sombras se agitaron, y esa figura parecía cobrar vida. Una risa baja rechinante surgió de su ser, burlándose de la valentía de la pareja. ¿Listos para enfrentar lo que viene?, preguntó el encapuchado, y su voz parecía vibrar con un poder desconcertante. La tensión se volvió casi tangible mientras Javier y Sofía intercambiaban miradas, comprendiendo que su decisión de seguirlo podía llevarlos a un abismo o a la liberación. Era el principio de lo que cambiaría el rumbo de sus vidas. ¿Sería este el momento decisivo que anhelaban? ¿O habían sido demasiado imprudentes? La respuesta estaba a punto de ser revelada. El encapuchado dio un paso adelante, dejando entrever un destello de sus ojos, profundamente oscuros y llenos de misterio. Un aura de incertidumbre lo rodeaba, como si el mismo aire temiera lo que pudiera suceder a continuación. Javier y Sofía, aún ocultos tras los contenedores, sintieron como el frío de la noche se entremezclaba con el sudor que les empapaba la frente. Los ruidos lejanos del carnaval parecían ahora un eco distante, como si el mundo exterior hubiera sido reemplazado por esta inquietante confrontación. ¿Están seguros de que quieren saber la verdad?, insistió el hombre, ahora más cerca. Un ligero brillo de su mano plateada reveló un objeto que Sofía apenas pudo distinguir. Era un pequeño cuchillo, cuya hoja reflejaba lo poco que quedaba de la luz del carnaval. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Sofía, su corazón latiendo con fuerza. Había algo en la voz del hombre que no solo la asustaba, sino que también despertaba un tipo de emoción inquietante en su interior. ¿Acaso había algo más grande en juego que lo que habían imaginado hasta ahora? El encapuchado sonrió con un aire de diversión oscura. Sé muchas cosas. Mi trabajo es reunir a quienes están dispuestos a buscar respuestas y a los que no lo están, dijo, dejando caer el cuchillo en el suelo con un sonido sordo. Lo que están dispuestos a arriesgarlo es todo. Pueden irse, continuar con sus vidas, o seguirme y enfrentar la verdad que desearían no conocer. Javier frunció el ceño, buscando las palabras adecuadas. ¿Ver la verdad? ¿La verdad sobre qué? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Su voz era firme, pero en su interior había una tormenta de incertidumbres. La lealtad a su familia y la necesidad de proteger a Sofía lo obligaban a cuestionar cada decisión. El hombre se echó a reír, una risa profunda que resonó en el callejón vacío. La confianza es un lujo, amigo mío. En este mundo, la realidad no es más que una construcción. Pero tú y ella están a punto de ver lo que verdaderamente se esconde detrás de las cortinas. Si lo que dices es verdad, entonces muéstranos, desafió Sofía, la determinación brillando en sus ojos. Estamos dispuestos a enfrentar lo que sea necesario. Solo no queremos que nadie más salga lastimado. El encapuchado la observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Interesante, no todos tienen el coraje de enfrentarse a su propia oscuridad. Vengan, si quieren saber.
Con un gesto amplio, les hizo una seña para que lo siguieran. Sin esperar más, Sofía tomó la mano de Javier, y juntos cruzaron la línea entre lo conocido y lo desconocido. La sensación de peligro crecía a cada paso, pero el impulso de encontrar respuestas y proteger a sus seres queridos era más fuerte. El camino al que habían accedido desentonaba con la vivacidad del carnaval. Mientras se adentraban más con el misterioso encapuchado, las calles se volvían oscuras y desoladas. Murmullos lejanos resonaban en el aire, como ecos de advertencias que apenas alcanzaban sus oídos. Lo que están a punto de ver cambiará su mundo o lo terminará, dijo el encapuchado con una voz grave. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que conocen, todo lo que han vivido tiene una razón. Listos para aprenderlo, un nudo se formó en el estómago de Sofía, y aunque el temor comenzaba a arrastrarla hacia atrás, la fortaleza de su deseo por proteger a su familia la mantenía firme. Javier apretó su mano, como recordando que no estaban solos. En una esquina oscura, el encapuchado se detuvo frente a una puerta rechinante, cubierta de grafitis y signos que parecían advertencias olvidadas. A partir de aquí comenzó, pero su voz quedó atrapada en el aire, un eco perdido en la negrura que los rodeaba. ¿Es aquí donde comienzan las respuestas?, preguntó Sofía, sacudiendo el temor con cada palabra. La casualidad podía ser su enemiga, pero su fe en la verdad debía ser su guía. Exactamente. Pero no esperen respuestas fáciles. La verdad duele y, a veces, se lleva todo lo que aman, advirtió el encapuchado con un susurro. Cargado de gravedad, sin tiempo para replantearse, empujó la puerta. Un chasquido resonó en la oscuridad, abriendo un pequeño umbral hacia lo inevitable. Lo que encontrarían en el interior podría cambiar la ruta de sus vidas para siempre. El momento decisivo estaba próximo, y ahora no había marcha atrás. Vamos, dijo Javier, tomando la delantera, un nuevo impulso en sus pasos. No podemos rendirnos. No ahora. Pero al cruzar la puerta, la realidad se transformaría. ¿Qué podrían descubrir? ¿Serían capaces de afrontar el destino que se avecinaba, o sería demasiado tarde para dar marcha atrás? Las horas siguientes se definirían en una sola pregunta: ¿hasta dónde llegarían en su búsqueda por la verdad? La atmósfera en el oscuro interior del edificio era pesada, como si el aire mismo llevara el peso de secretos no revelados. Javier y Sofía avanzaron juntos, de la mano, sus corazones latiendo al unísono. En la penumbra, el encapuchado se detuvo, su mirada fija en ellos. A partir de aquí, no podrán dar marcha atrás, advirtió, su voz resonando con un eco que hacía temblar la estructura. Lo que descubrirán podría cambiar el curso de sus vidas. Sofía tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No había vuelta atrás. Habían tomado la decisión de enfrentar la verdad. Era su amor el que les daba fuerza para seguir, aun cuando el abismo se abría ante ellos. El encapuchado hizo un gesto para que lo siguieran y avanzó hacia una sala que estaba iluminada con luces parpadeantes. A medida que entraron, el ambiente cambió. La sala estaba llena de fotos, documentos y evidencias de un mundo oscuro que Javier había intentado mantener alejado de Sofía. Al ver las imágenes, un frío recorrió la columna de Sofía. El pasado de Javier no solo era complicado, era peligroso. Estas son las conexiones de tu familia, dijo el encapuchado, señalando las fotos con nombres destacados. Todos ellos están involucrados en algo mucho más grande de lo que piensas. Tu amor por Sofía te ha mantenido alejado, pero eso no cambiará el hecho de que están relacionados con organizaciones criminales. Javier sintió un nudo en el estómago. No puedo creer que esto sea cierto, murmuró, la incredulidad en su voz. Yo solo quería protegerla. Sofía pasó la mirada de uno a otro, un torbellino de emociones la envolvía. Tú no eres parte de esto, Javier. Lo sabemos, dijo, intentando llegar al fondo de su ser. Pero, ¿por qué tu familia está haciendo esto? Porque creen que la única forma de mantenerse en el poder es a través del miedo y la violencia, replicó el encapuchado, su voz grave. Y eso incluye a cualquiera que se interponga en su camino. Y tú, Sofía, ahora eres parte de este juego. El cuerpo de Sofía se tensó. La pregunta que siempre había tenido en su mente resonó con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren de mí?
tu relación con Javier afectará su posición. Ellos no permitirán que un extranjero como tú perturbe su control, respondió el encapuchado, su tono terminante. Tú y él deben elegir, seguir juntos y enfrentarse a lo que viene, o separarse y dejar que su mundo se desmorone. Las palabras del hombre le daban forma a una verdad aterradora. Javier tomó su mano, los ojos fijos en ella. Sofía, no puedo permitir que te hagan daño. Tal vez debamos no, Javier, interrumpió ella, sintiendo el ardor de la valentía brotar dentro de ella. No quiero que tomes decisiones de las que te arrepentirás. Estoy dispuesta a luchar contigo. No quiero volver a la siesta. Quiero nuestro futuro. Los ojos de Javier reflejaban agradecimiento y asombro por su fortaleza, pero una sombra de duda nublaba su frente. ¿Estás segura? Esto es grave. Más grave es no hacer nada. Siempre había soñado con algo más, y tú lo eres. Estoy aquí, y no hay manera de que me aleje ahora, respondió, su voz firme y decidida. El encapuchado observó la escena a su alrededor con un gesto de aceptación. Así que han elegido. Deben prepararse. La tormenta que se avecina no perdona y no espera. Se cruzará tanto con sus corazones como con sus familias. Mientras la verdad se asentaba en la sala, Javier y Sofía comprendieron que aquel viaje no sería fácil. Sus vidas estarían al borde, enfrentando enemigos invisibles y aliados que podrían volverse contra ellos en un abrir y cerrar de ojos. Pero en su unión también había algo poderoso, el amor. Decididos a enfrentarlo todo juntos, Javier se dirigió al encapuchado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué necesitamos para estar listos? Primero, deben construir sus alianzas. Hay otros como ustedes, dispuestos a ayudarlos. Pero también hay quienes no lo estarán. Deben ser astutos y rápidos, contestó el hombre, su voz sonando más grave. Guarden sus corazones, porque esto apenas comienza. Con esos ominosos consejos resonando en sus mentes, Javier y Sofía se miraron con un nuevo entendimiento. Eran conscientes del camino que habían elegido y de la lucha que tendrían por delante, pero también sabían que su amor podría ser la única luz en medio de esa tormenta. Finalmente, se encaminaron hacia la salida, guiados por el encapuchado. Mientras abandonaban las sombras, Javier sintió el latido del mundo exterior, el bullicio del carnaval, las risas y la música enlatada parecía vibrar de un modo nuevo. Ahora vamos a salvar nuestras vidas y nuestra historia, susurró Javier, aferrando la mano de Sofía con firmeza. No hay vuelta atrás, dijo ella, una chispa de valentía encendida en sus ojos. Pero juntos, sé que podremos enfrentar lo que nos depare el destino. Ambos dieron un paso hacia lo desconocido, listos para luchar por sus sueños y enfrentar la verdad, con la fuerza que solo el amor verdadero puede brindar. El eco de esa noche alterada se convertiría en la melodía que guiaría sus pasos hacia la victoria o la pérdida. Pero la certeza era clara, juntos, seguirían adelante, porque el verdadero poder residía en su compromiso inquebrantable. Así comenzaba su nueva vida, el desafío que costaría todo pero también podría traerles la esperanza que tanto anhelaban. Ahora que has estado con nosotros en esta historia de amor, valentía y lucha, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones, y por favor, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por estar con nosotros.